A ver, fans de Hawkins, agárrense fuerte. Todo, absolutamente todo lo que creíamos saber sobre el origen del Upside Down está a punto de cambiar. Hoy vamos a desentrañar la verdadera historia, una que fue revelada en una nueva obra de teatro y que literalmente reescribe por completo la mitología de la serie. La serie siempre nos contó una cosa, ¿no? Que Eleven abrió una puerta por accidente en 1983. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Qué pasaría si el origen del Upside Down no hubiera sido un accidente, sino el resultado de algo mucho más antiguo y deliberado? Y aquí es donde todo, pero todo se pone de cabeza. Olvídense de los 80s. El primer contacto no fue con Eleven, para nada. Nos tenemos que ir mucho, mucho más atrás, a 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Así que miren esta nueva línea de tiempo. Es increíble. La historia que conocemos, la de 1983, es solo el capítulo final de algo mucho más grande. Todo empezó 40 años antes, primero en 1943 con el primer contacto del USS Eldridge, luego, en los 50, con la exposición de un joven Henry Creel. O sea, Eleven no empezó el incendio, ella solo le echó gasolina. Y ojo, porque antes de que todos lo conociéramos como el Upside Down, tenía otro nombre. Un nombre clave, Dimensión X. Así lo bautizó el ejército de Estados Unidos después de tropezarse con ella por primera vez durante un experimento militar secreto. Imaginen la escena. El objetivo era súper claro. Invisibilidad. Querían crear el arma de guerra perfecta. Pero, ¡pum!, todo salió terriblemente mal. La nave termina transportada por accidente a esta dimensión nueva y es una masacre. Criaturas extrañísimas acaban con casi toda la tripulación. Solo sobrevivió uno, el capitán. Y acá es donde la cosa se pone personal, porque ese único sobreviviente, el capitán de ese barco, era ni más ni menos que el papá del Dr. Martin Brenner. De repente, toda la obsesión de Brenner con esa otra dimensión tiene mucho más sentido, ¿no? Es algo personal, algo oscuro. Bueno, ahora saltemos en el tiempo. Vamos a la siguiente pieza clave de este rompecabezas, los años 50. Porque aquí es donde se crea ese primer vínculo humano con la dimensión X, a través de la figura que se convertiría en el mayor terror de Hawkins, Henry Creel. Pero a ver, el encuentro de Henry no fue en un laboratorio súper controlado. No, fue de pura casualidad. Él vivía cerca de un nuevo experimento de Brenner en Nevada, y un día, pues como cualquier chico, andaba por ahí explorando. Se topa con una tecnología que habían robado del proyecto. El aparato se activa y de repente, un niño está solo, en medio de la dimensión X. 12 horas. Pensemos un segundo en eso. No fue un vistazo rápido, fueron 12 horas completas. Un niño chiquito, solito, atrapado en ese lugar tan hostil y desconocido. Claro, el chico que regresó ya no era el mismo, para nada. Su personalidad cambió, se volvió más oscura, más siniestra. Su sangre cambió a un tipo que nadie conocía. Y lo más impactante, desarrolló poderes psíquicos. Esas 12 horas lo marcaron, lo contaminaron para siempre. Y es que el cambio no fue solo físico o mental, fue más profundo. Mientras estuvo ahí, Henry quedó expuesto a la influencia directa de una entidad superpoderosa y sombría que vive en esa dimensión. Algo se le pegó, se aferró a él. Y esa entidad es el Mind Flayer. Sí, así como lo oyen. La conexión de Henry con el azotamentes no empezó cuando se convirtió en Vecna, nació en su infancia. Él fue el primer huésped humano de ese poder tan antiguo. Ok, con todo esto en mente, ahora sí podemos entender cómo se creó el monstruo de verdad, porque la transformación final de Henry Creel en Vecna no pasó en la dimensión X, pasó aquí, en nuestro mundo, en el laboratorio de Hawkins. Y el punto de quiebre es la manipulación de Brenner. Fue muy cruel. Se aprovechó de la mamá de Henry, la drogó para sacarle toda la sopa sobre los poderes de su hijo. Y en cuanto supo lo que necesitaba, ¡zas!, capturó a Henry y lo convirtió en su conejillo de indias, en el sujeto de pruebas número 1 del laboratorio de Hawkins. Pasan los años y la escena ya está lista. Nos vamos para adentro de la famosa sala arcoíris.
Ahí está un Henry Krill ya más grande, prisionero, un experimento andante. Y se lo presentan a la nueva sujeto de pruebas, una pequeña Eleven muerta de miedo. Y entonces se acerca y le dice estas palabras que te hielan la sangre. Hola, Eleven, tengo algo nuevo para nosotros. En ese momento ya no está hablando solo Henry, es el portador de la voluntad del Mind Flayer el que habla a través de él. Y justo mientras lo dice, ¡boom!, un relámpago ilumina la pared que tiene detrás. Y por un segundo se ve esa silueta que todos conocemos y que tanto nos aterra, la de Vecna. La transformación, en ese preciso instante, está completa. Bueno, ahora que ya armamos todo el rompecabezas, podemos ver la verdadera mitología de la serie. Y la clave para entenderlo todo es dejar de pensar en el Upside Down como un lugar y empezar a verlo como si fuera una enfermedad. Exacto. Esto no fue un descubrimiento accidental. Fue como entrar en contacto con una enfermedad antiquísima, una especie de infección que ha estado ahí, dormida, esperando a los huéspedes perfectos para poder esparcirse a nuestro mundo. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Miren, en 1943 tenemos la primera exposición, la tripulación del Eldridge. Luego, en los 50, Henry Krill se convierte en el primer portador, el primer infectado con síntomas claros. Y ya en 1983, Eleven es la primera paciente, es la paciente 0. La que causa el gran brote, la que abre la puerta de par en par para que la enfermedad se propague por todos lados. Entonces, para resumir, ¿qué cambia todo esto? Pues, prácticamente todo. El gobierno de EU sabía de la dimensión X desde los años 40. Los poderes de Vecna vienen de ese vínculo que hizo con el Mind Flayer cuando era un niño. El Dr. Brenner no descubrió una dimensión nueva. Estaba obsesionado con volver a la que encontró su padre. Y lo más importante de todo, Eleven no causó el problema. Ella, sin querer, liberó un mal que ya existía, que estaba ahí esperando su oportunidad. Y todo esto nos deja con una última pregunta, ¿no? Sabiendo que este mal es mucho más viejo, mucho más astuto de lo que pensábamos, ¿cómo cambia eso el futuro de Hawkins? ¿Cómo se le gana a un enemigo que lleva más de 40 años planeando su invasión? La batalla final va a ser sin duda mucho más épica de lo que jamás imaginamos.